Un mecánico con dificultades arregló el avión de un multimillonario en la pista. Lo que siguió sorprendió a todos. Marcus Lane se movía como un hombre que llevaba un peso inquebrantable sobre sus hombros. Sus botas rozaban el asfalto agrietado de un aeropuerto regional olvidado, con el polvo atrapado en los pliegues de su desgastado mono. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre los hangares, pero ninguna más larga que la que se extendía tras Marcus. A sus 38 años, llevaba el desgaste de alguien que le doblaba la edad, y no solo en la piel. Se reflejaba en la rigidez de sus movimientos, en la forma silenciosa en que asentía cuando le hablaban y en la forma en que siempre mantenía la cabeza ligeramente agachada, como si esperara que alguien lo pisoteara. Sin embargo, bajo su silencio se escondía algo mucho más robusto, una fuerza de resiliencia que pocos percibían. Mientras otros cobraban, Marcus traía consigo una precisión propia de espectáculos aéreos y laboratorios de ingeniería, no de los suelos manchados de aceite de un taller de reparación de aeropuertos con fondos insuficientes. Tenía manos que podían sentir el latido de un avión a reacción, oídos atentos al más mínimo cambio de tono, ojos que memorizaban esquemas completos en segundos. Pero nada de eso importaba allí, ni para los hombres que le gritaban órdenes, ni para los clientes que apenas lo miraban antes de lanzarle las llaves. Los jefes lo veían como un simple tornero, un hombre bueno para arrastrarse bajo las panzas de los aviones pequeños y limpiar lo que dejaban los ingenieros de verdad. Nadie se molestaba en preguntar qué habría sido Marcus si la vida no lo hubiera desviado años atrás. Una vez soñó con construirlos, no solo repararlos. Ingeniero aeronáutico. Las palabras aún resonaban a veces a altas horas de la noche, flotando en su mente como el zumbido de un motor lejano. De adolescente, solía llevar su cuaderno de bocetos, dibujando configuraciones de alas en el reverso de las tareas de matemáticas. Su padre, maquinista y veterano de la Segunda Guerra Mundial, se sentaba a su lado en la mesa de la cocina, asintiendo con orgullo a cada plano. «Tienes el don, hijo», solía decir su padre tamborileando con un dedo calloso sobre sus dibujos. Pero la vida, como suele ocurrir, llegó sin avisar y se llevó más de lo que dio. Cuando su padre murió de un derrame cerebral repentino, Marcus tenía 22 años, todavía estaba en la universidad comunitaria y apenas sobrevivía. Todo cambió en cuestión de meses. Abandonó los estudios. Sus sueños quedaron en el olvido. Su hermano menor, Devin, que solo tenía 12 años por aquel entonces, necesitaba más ayuda de la que nadie podía proporcionarle solo. La parálisis cerebral no era buena ni para el cuerpo ni para el presupuesto, y no había nadie más. Su madre había desaparecido hacía tiempo, y los parientes lejanos se desvanecieron aún más. Así que Marcus intervino, como lo habría hecho su padre, y se enfrentó al mundo con las manos vacías. Ahora, 16 años después, trabajaba turnos de 12 horas, 6 días a la semana, arreglando los aviones de gente que no se molestaba en recordar su nombre. Su sueldo se esfumó tan rápido como llegó. Alquiler, terapia, medicamentos, comida, más alquiler. El ciclo nunca se rompió. Se encontró remendando su vida de la misma manera que remendaba las tuberías corroídas de viejos aviones de hélice, lo suficientemente buenas para evitar que se desmoronaran, nunca lo suficiente para que volaran. Cada día empezaba igual. Café frío en una taza rota, una llamada a la enfermera de Devin antes del amanecer, un viaje silencioso al hangar, y luego el trabajo pesado. El hangar apestaba a combustible y goma, resonando con el sonido de taladros, gritos y el zumbido constante de motores esperando atención. No era glamuroso, y definitivamente no era seguro. Marcus había aprendido hacía mucho tiempo a trabajar con cuidado entre cables deshilachados y escaleras oxidadas, porque las mejoras de seguridad siempre estaban en el próximo ciclo presupuestario. El capataz, un hombre corpulento con una voz áspera y un temperamento a la altura, trataba a Marcus como un engranaje invisible de la máquina. Los errores se recibían con furia, los éxitos con silencio. Cuando las inspecciones pasaban, el mérito recaía en los supervisores. Cuando fallaban, la culpa siempre parecía recaer en el hombre de ojos cansados y uñas grasientas. Los clientes rara vez lo veían. Cuando lo veían, a menudo lo confundían con el conserje, lanzándole miradas casuales y sonrisas educadas pero despectivas. Algunos le preguntaban si se había perdido. El personal de seguridad del aeropuerto lo miraba constantemente, a veces deteniéndolo solo para comprobar su placa, a pesar de haberla llevado durante más de una década. Era una humillación rutinaria,
de esas a las que finalmente dejabas de reaccionar porque la energía para preocuparte era demasiado cara. Pero por la noche, cuando las luces del hangar se atenuaban y el silencio se apoderaba de él, Marcus se transformaba en otra persona. En la estrecha trastienda de su apartamento, se rodeaba de manuales de aviones rescatados, placas de circuitos extraídas de modelos desechados y un portátil de segunda mano apoyado sobre una mesa agrietada. Estudiaba. Repasaba viejas simulaciones de vuelo. Reconstruía sistemas en teoría, a veces garabateando soluciones en los márgenes de los viejos cuadernos de su padre. Ya no se trataba de perseguir un trabajo. Se trataba de no olvidar en quién se suponía que debía convertirse. Cada plano que trazaba era un eco de la vida que se le había escapado. Ese jueves comenzó como cualquier otro. Asfalto caliente, una válvula de admisión rota en un viejo Beechcraft y el capataz ladrando por un informe de mantenimiento que había desaparecido. Marcus apenas se inmutó. El sol comenzaba a ocultarse, proyectando un fuego naranja sobre el campo, cuando la voz de la torre crepitó por la radio del hangar, interrumpiendo el zumbido habitual. Un avión no programado descendía, sin plan de vuelo, sin aviso, solo una llamada al protocolo de emergencia. Eso por sí solo era extraño. Aún más extraño fue lo que aterrizó 10 minutos después. No era el típico avión privado para saltar charcos ni el oxidado carguero. Este jet era elegante, enorme e inmaculado, reluciente de plata bajo el cielo crepuscular. Sus motores susurraban en lugar de rugir, y sus ventanas tintadas no delataban nada. Se detuvo en el extremo de la pista, cerca del hangar 5, donde nadie aterrizaba. Todo el equipo se reunió sin que nadie lo avisara. El nombre surgió rápidamente. Baron Hemsley, multimillonario contratista de defensa, fundador de Hemsley Aerodyne, tristemente célebre por cerrar empresas enteras con una sola llamada. Su reputación era brutal, eficiente, preciso, frío. Construía máquinas de guerra y las vendía a naciones, pero viajaba en silencio, rodeado de sombras. El equipo se puso manos a la obra. Los supervisores hicieron comprobaciones. Alguien fue enviado a organizar refrigerios. El capataz ordenó a los mecánicos superiores que se pusieran los trajes e inspeccionaran el avión, mientras le gritaba a Marcus que se mantuviera alejado. «Solo observen», espetó. «No están autorizados para ese nivel de equipo». Marcus no dijo nada. Simplemente retrocedió un paso y observó cómo el grupo se acercaba a la aeronave con una mezcla de asombro y miedo. Pero a medida que pasaban los minutos, algo empezó a preocuparle. Se dirigió al lateral del hangar donde estaban apiladas las herramientas y mantuvo la distancia, con la mirada fija en la inspección en curso. El ingeniero jefe gritaba números, comprobaba las líneas de presión, se comunicaba con la cabina. Marcus se inclinó ligeramente. Ahí, apenas audible, un suave silbido. Casi se perdió en el viento, pero lo volvió a oír. Una fuga sibilante bajo el tanque auxiliar trasero. Entrecerró los ojos. Era sutil, pero inconfundible. El tipo de fuga que no aparecía en los paneles de diagnóstico básicos. El tipo que, si se diagnosticaba mal, podía comprometer no solo el sistema de combustible, sino también causar un riesgo de incendio una vez que los motores volvieran a funcionar a plena potencia. El ingeniero jefe no dio señales de notarlo. En cambio, ignoró el siseo como si fuera presión de aire residual y siguió adelante. Marcus se quedó paralizado, apretó la mandíbula, miró a su alrededor. Nadie más se había dado cuenta. Podía oír su pulso en los oídos. Este era el tipo de descuido que podría convertirse en noticia, pero no tenía autorización para intervenir. Ninguna autoridad. Si salía y corregía al ingeniero, sería humillado, o peor aún, expulsado del campo. Se quedó allí, desgarrado, con los pies pesados en el suelo, observando a los hombres trabajar y el peligro acercarse con cada paso en falso. La fuga no era ruidosa, no era obvia, pero era real. Lo sabía en su interior. No era solo un fallo de mantenimiento, era una catástrofe a punto de ocurrir. Su corazón latía con más fuerza. ¿Debería hablar? ¿Debería arriesgarlo todo de nuevo? Volvió a mirar el avión, sus alas plateadas reflejando la última luz del día. Este no era un trabajo más. No esta noche. Algo se avecinaba, y Marcus Lane, el hombre que nadie vio jamás, podría ser el único que pueda detenerlo. Ahora observaba cómo uno de los aprendices más nuevos, un chico recién salido de la escuela de oficios, nervioso y con las manos temblorosas,
Se acercaba al panel del tren de aterrizaje con una sonda de diagnóstico en la mano. La luz del sensor parpadeó en rojo, clara señal de que la presión en la línea del inyector secundario era inestable. Pero el aprendiz, malinterpretando la tabla, extendió la mano hacia el control del panel, sin saber que activarlo en ese estado podría provocar una sobretensión que podría encender los gases residuales que se escapaban justo debajo del soporte del motor. Marcus no pensó. Se abalanzó hacia adelante, agarrando la muñeca del chico a pocos centímetros del interruptor. El joven gritó, sobresaltado, y se tambaleó hacia atrás. Las herramientas cayeron al suelo. Las cabezas se giraron. El breve caos cortó el aire como un látigo. Varios mecánicos se quedaron paralizados. Jenkins gritó por la pista, con los ojos ya encendidos de ira mientras se dirigía hacia ellos. ¿Qué crees que estás haciendo? Jenkins tronó, su voz resonando en la pared del hangar como una amenaza grabada en acero. Marcus intentó explicar, señalando la luz parpadeante, el vapor que había visto brillar alrededor de la línea del inyector, pero Jenkins lo interrumpió. Llovieron las acusaciones. Interferencia, insubordinación, extralimitación. Cada palabra golpeó como un latigazo. Marcus se mantuvo firme, con los hombros erguidos, pero con el estómago revuelto. El aprendiz estaba detrás de él, pálido y sin palabras. Más miradas se congregaron a su alrededor. El círculo se amplió. Entonces, sin previo aviso, un silencio invadió la pista. El aire pareció detenerse. De la escalera abierta del avión descendió una figura alta, traje elegante, zapatos lustrados, sin una sola mota de polvo a pesar de la grava y la grasa del suelo. Baron Hemsley. Su sola presencia bastaba para imponer silencio. La expresión del multimillonario era indescifrable, tallada en la misma piedra con la que construía imperios. Su mirada recorrió la reunión, evaluándola como un halcón evalúa un campo de ratones. Clínica, distante. ¿Cuál es el problema? Component placement, preguntó en voz baja y monótona. Nadie respondió de inmediato. Jenkins dio un paso al frente. Ofreció una excusa improvisada sobre fallos de procedimiento. Pero la mirada de Hemsley se desvió hacia Marcus, clavándose en él como una mirilla. Vio el sudor perlándose en la sien de Marcus, la suciedad manchada en sus manos, el fuego silencioso en sus ojos que no se había apagado a pesar de los gritos. «Dime», dijo Hemsley. A Marcus se le hizo un nudo en la garganta. Podía sentir todas las miradas sobre él. Su carrera, lo poco que le quedaba, ya pendía de un hilo. Se le secó la boca, pero se obligó a pronunciar las palabras. Expuso lo que había visto, sus sospechas, el pico de presión, el patrón de la fuga, los riesgos si se hubiera activado la secuencia incorrecta. Mantuvo un tono sereno, la voz baja pero segura. Nada de bravuconería. Solo hechos. Verdad. Hemsley no dijo nada por un instante. Luego miró su reloj. 5 minutos. Era todo lo que Marcus tenía para demostrarlo. Después de eso, el tiempo se desvaneció. Las manos de Marcus se movían como si tuvieran voluntad propia. Recuperó su propio escáner, más antiguo pero personalizado, y se metió debajo del tren de aterrizaje, ladrando instrucciones al aprendiz, que ahora lo seguía sin dudar. El equipo superior rondaba a un lado, silencioso e inseguro. El diagnóstico lo confirmó. Una grieta en la carcasa del inyector, casi invisible a simple vista. El combustible se había acumulado en la vena de admisión, peligrosamente cerca del disipador de calor. Marcus propuso un desvío temporal, aislando la línea dañada con una derivación manual que construyó con tubería de repuesto y un acoplador rescatado de un kit meteorológico. No era agradable, pero aguantaría. Cuando salió, secándose el sudor de la frente, la multitud a su alrededor permaneció paralizada. Hemsley echó un vistazo rápido a la instalación. Luego se giró sin decir palabra, subiendo al avión como si nada hubiera sucedido. Ningún asentimiento, ningún apretón de manos, solo el silbido de la puerta al cerrarse tras él. Jenkins se quedó furioso, murmurando sobre limpieza y discreción. La multitud se dispersó. El espectáculo ya se desvanecía de sus mentes como vapor del asfalto caliente. Marcus se quedó solo con sus herramientas y un dolor silencioso en el pecho. Ni siquiera un gracias. Para cuando Marcus llegó a casa, el cielo se había desvanecido a un gris azulado apagado. El aire era denso y húmedo, como si la lluvia quisiera caer pero no pudiera parar. Dentro del pequeño apartamento, las luces eran tenues.
El zumbido del ventilador en la habitación de Devin era el único sonido. Marcus se quitó la chaqueta, con los pies pesados, la mente aún más pesada. Devin estaba en la sala, ligeramente retorcido en su silla, con la vista fija en la puerta antes de que Marcus la cerrara. Tenía esa mirada de nuevo, no preocupado, solo con una silenciosa comprensión. «Llegas tarde», dijo Devin en voz baja con la voz áspera pero firme. Marcus no respondió. Se sentó frente a él, con la cabeza entre las manos. Devin ladeó la cabeza. «¿Por fin te vieron?» Las palabras le impactaron más de lo esperado. Marcus levantó la vista pero no dijo nada. No podía decir que sí. No podía mentir. Así que no dijo nada. El silencio se prolongó entre ellos como una segunda presencia. A la mañana siguiente, Marcus llegó al aeropuerto justo después del amanecer, con el café enfriándose en la mano. Sus pasos se ralentizaron al ver la puerta de seguridad. Su placa no pasó por el escáner. Lo intentó de nuevo. Seguía roja. El guardia evitó su mirada mientras hacía una llamada. 10 minutos después, Jenkins llegó con un portapapeles y el ceño fruncido. «El multimillonario había presentado una denuncia», explicó Jenkins. Marcus estaba siendo investigado por interferencia no autorizada en un avión privado. Incumplimiento del protocolo, motivo de despido, suspendido sin sueldo, pendiente de revisión. Marcus se quedó allí, atónito, mientras la puerta se cerraba tras él, sin posibilidad de defender su caso. Nadie que lo oyera si lo intentaba. Para cuando regresó a casa, le temblaban las manos. La carta del casero ya estaba guardada en el marco de la puerta. Último aviso. Un pago más atrasado y se marchaban. Alquiler, medicinas, comida, todo dependía de ese sueldo. Todo se estaba desmoronando. Se sentó a la mesa de la cocina, mirándose las manos como si fueran ajenas. Había hecho lo correcto. Lo sabía. Había salvado vidas. Pero solo quedaba el silencio y el familiar y silencioso escozor de ser invisible una vez más. Los días transcurrían en un torbellino de llamadas sin respuesta, correos electrónicos enviados y promesas vacías. Marcus había pasado horas revisando ofertas de trabajo, trabajos domésticos, puestos de técnico, cualquier cosa que pudiera ofrecer lo suficiente para mantener a su familia a flote. Pero el escozor de su suspensión siempre estaba ahí, un peso que no podía quitarse de encima. La notificación de su casero seguía en la mesa de la cocina, con los bordes curvados como un recordatorio de su inminente caída. Era imposible ignorar las miradas en el supermercado, los susurros de los otros hombres en la oficina de desempleo. Los rumores habían circulado rápidamente, y en el centro de todo estaba la historia que el equipo legal de Baron Hemsley había hecho pública. Marcus Lane se había inventado su participación en el incidente del avión, buscando crédito por algo que no hizo. Había intentado chantajear a un multimillonario para obtener reconocimiento. Las palabras eran agudas y asfixiantes, suficientes para estrangular cualquier posibilidad de que Marcus encontrara otro trabajo en la industria. Los susurros comenzaron lentamente, suaves murmullos a sus espaldas que se hacían más fuertes con cada día que pasaba. Algunos de los hombres en el hangar mantenían la cabeza baja cuando Marcus pasaba. Eran los que sabían lo que realmente había sucedido. Lo habían visto trabajar, habían visto cómo operaba bajo presión, diagnosticando problemas antes de que se descontrolaran. Pero el silencio era más fácil. Para la mayoría, sobrevivir significaba ir a lo seguro. Lo único peor que ser un objetivo era estar al lado de él. Marcus intentó mantener la cabeza baja, con la mente centrada en su hermano, Devin. Pero incluso eso se volvió más difícil. Devin, quien siempre había sido el ancla silenciosa de su vida, había empezado a hacer preguntas. No directamente, sino con la forma en que sus ojos seguían cada movimiento de Marcus, con la forma en que notaba la falta de esperanza en los hombros de su hermano. También podía sentir su peso, la creciente sensación de injusticia, de que todo se le escapaba. Entonces, una noche, justo cuando el peso parecía insoportable, un coche sin distintivos se detuvo frente a su apartamento. Marcus apenas lo notó al principio, demasiado cansado para levantar la cabeza de la encimera de la cocina donde estaba sentado, hojeando viejos manuales de vuelo, pero entonces llamaron, fuerte, urgente. El corazón le dio un vuelco, no esperaba a nadie. Cuando abrió la puerta, el hombre que estaba allí era alto, bien vestido,
con un aire de serena autoridad que le recordó a Marcus a alguien que no estaba acostumbrado a que lo interrogaran. ¿Marcus Lane? Srenia, preguntó el hombre. Su voz era suave, pero había algo de acero bajo la superficie. Emory Voss, soy el asesor personal de Barron Hemsley. Marcus sintió una opresión en el pecho, casi esperando más malas noticias. Lo último que quería era verse arrastrado de nuevo al lío del multimillonario, con su nombre ligado a un fiasco que parecía agravarse con cada hora que pasaba. Pero las siguientes palabras de Emory lo sorprendieron. No se suponía que pasara así, continuó Emory, escudriñando el rostro de Marcus en busca de una reacción. Barron Hemsley no debía aterrizar en ese aeropuerto regional. Fue un desvío de emergencia debido a una falla mecánica. El avión no era seguro. Después de su intervención, el problema se atribuyó a un fallo de diseño. Un fallo que podría haber causado una falla catastrófica en pleno vuelo. Un accidente fatal. Marcus se quedó sin aliento. Por un momento, no pudo procesar lo que Emory decía. Supo, instintivamente, que algo andaba mal con el avión. Había tenido razón. Había salvado vidas. Pero las palabras fallo catastrófico lo golpearon como un ladrillo. No solo había evitado un accidente, había evitado una tragedia. Emory continuó, hablando más rápido, como si quisiera decir la verdad antes de que la gravedad del asunto se hiciera evidente. El fallo en el diseño del avión, algo que el fabricante nunca advirtió, ha provocado una retirada global. La FAA está iniciando una investigación sobre toda la serie. Barron guardó silencio sobre tu papel para que se pudiera realizar una revisión interna. Y ahora, está claro, salvaste docenas de vidas. La mente de Marcus daba vueltas. Las palabras eran demasiado profundas para comprenderlas por completo. Pero entonces la verdadera razón de su suspensión lo golpeó como una bofetada fría. No era Barron quien quería que te fueras, continuó Emory. Fue la dirección del aeropuerto. Intentaron ocultar el incidente para evitar responsabilidades. Pensaron que si te silenciaban, todo desaparecería. Se equivocaron. El suelo bajo los pies de Marcus parecía tambalearse, pero por un instante se quedó quieto, intentando comprenderlo todo. Barron Hemsley, frío, calculador, distante, lo había sabido. Había dejado caer a Marcus. Se había quedado de brazos cruzados mientras lo arrastraban por el barro. Ahora, le ofrecía algo más que una disculpa. Las siguientes palabras de Emory atravesaron la niebla de incredulidad de Marcus. Barron quiere ofrecerte un puesto, un lugar en su equipo de aviación de élite, aeronaves de primera línea con todos los gastos pagados, todos los gastos médicos de tu hermano estarán cubiertos. Trabajarás directamente con los mejores de la industria. El corazón de Marcus dio un vuelco. Esta era la oportunidad que había soñado. La oportunidad de escapar del asfixiante control del aeropuerto regional, del trabajo sin futuro que lo había mantenido estancado durante años. Por un instante, sintió la esperanza crecer en su interior, la fuerza de todo por lo que había trabajado, todo por lo que se había sacrificado. Pero entonces, algo en su interior se quebró. Pensó en cómo lo habían tratado, en cómo Barron había observado desde la barrera cómo el mundo de Marcus se derrumbaba. Pensó en la injusticia silenciosa de todo aquello, cómo nadie lo había visto tal como era, cómo el sistema lo había convertido en un chivo expiatorio. No podía aceptar la oferta, no podía aceptarla, no después de todo. No me defendiste cuando vinieron a por mí, dijo Marcus, con las palabras pesadas en la boca. Observaste, no ayudaste. Emory pareció desconcertado, pero no discutió. En cambio, se giró y, para sorpresa de Marcus, se dirigió a un podio de conferencia de prensa que se había instalado afuera. El mismo podio donde Barron Hemsley se había estado preparando para un anuncio. No era solo una disculpa lo que Marcus esperaba, era un tipo de justicia completamente diferente. Barron Hemsley permaneció allí, impasible como siempre, pero ahora, en lugar de una fría despedida, su mirada estaba fija en la cámara. Su voz era tranquila, pero había una innegable carga detrás. Me gustaría reconocer públicamente a Marcus Lane, comenzó Barron con voz clara. Las acciones de un hombre sin importarle su propia seguridad ni bienestar, salvaron a esta empresa, salvaron vidas. Expuso una falla crítica en el diseño de nuestro avión que podría haber provocado un desastre. Lo que le sucedió estuvo mal. Lo que le hizo la gerencia del aeropuerto estuvo mal.
y haré todo lo posible para asegurar que ningún trabajador de bajo nivel vuelva a ser tratado como él. Marcus se quedó paralizado, con el pecho apretado, mientras Barron continuaba, destapando el encubrimiento, exponiendo la corrupción que casi había enterrado su participación en el incidente. Los flashes de las cámaras estallaron como disparos. Marcus sintió que todo se desplomaba, como si el mundo de repente despertara a la injusticia que se le había infligido. Barron se volvió hacia Marcus con la mirada ilegible. Por primera vez, había algo más allí, algo que no esperaba, respeto. Pero Marcus ya no buscaba respeto. Buscaba algo mucho más esquivo, la verdad. Con el futuro de su hermano aún incierto, Marcus permaneció allí, con los ojos del mundo puestos sobre él, sabiendo que la batalla no había terminado. Pero esta vez, no era solo él contra el sistema. Esta vez, la lucha apenas comenzaba. Las consecuencias de las acciones de Marcus fueron rápidas e intensas. El gerente del aeropuerto, quien había orquestado el encubrimiento, fue despedido casi de inmediato. Los medios de comunicación se apropiaron de la noticia con implacable fervor. Los titulares gritaban por internet: «Mecánico salva a multimillonario en pleno vuelo y luego es suspendido». Las imágenes de Marcus, tranquilo y decidido, de pie ante las cámaras, contrastaban marcadamente con los ejecutivos que habían intentado enterrarlo. Fue un momento de victoria, pero también un recordatorio de cuánto le quedaba al mundo por reconocer el valor de personas como él. Las ofertas llegaron en masa. Entrevistas, contratos para libros, apariciones en televisión. El mundo parecía dispuesto a coronarlo héroe, a convertirlo en un símbolo de perseverancia contra viento y marea. Pero a Marcus no le interesaba ser el centro de atención. No quería ser famoso. No quería ser el presentador de una pantalla. Solo quería volver al trabajo que conocía y amaba, al zumbido de un motor, a la satisfacción de resolver un problema con las manos. Cuando le ofrecieron un puesto en un programa de entrevistas, lo rechazó cortésmente. «Solo quiero trabajar con las manos», dijo simplemente. Barron Hemsley, a pesar de su frialdad inicial, envió una carta de disculpa. En ella admitía su error: haber confundido el silencio de Marcus con pasividad, no entendiéndolo como la fuerza de sus principios. Fue un pequeño gesto, pero un gesto que significó algo. Marcus leyó la carta con una sensación de cierre, pero no de triunfo. El reconocimiento de Barron fue apreciado, pero no borró la forma en que lo habían dejado a su suerte cuando más importaba. Marcus no aceptó el trabajo que Barron le había ofrecido. En cambio, encontró un nuevo camino, uno que se alineaba más con sus valores. Se unió a una startup de aviación comunitaria enfocada en ayudar a jóvenes de color a iniciarse en carreras aeronáuticas. Era un lugar modesto, sin el lujo de jets de alta gama ni contratos millonarios, pero era un lugar donde Marcus podía marcar la diferencia. Allí, fue mentor de chicos como él. Chicos que arreglaban bicicletas después de la escuela, que tenían sueños más grandes que sus circunstancias. Les enseñó sobre motores, sobre volar, sobre la posibilidad de superar lo que el mundo les había escrito. Les mostró que su futuro era más que su presente, que sus manos también podían levantar algo más alto. Devin, su hermano, estaba más sano ahora. La atención médica que Barron le había prometido marcó la diferencia. El cambio no era solo físico. El ánimo de Devin también parecía más brillante. En un evento local, cuando Marcus no estaba mirando, Devin lo sorprendió levantándose de la silla. Le temblaban las piernas, pero tenía la fuerza suficiente para mantenerse firme. Con ayuda, logró incorporarse y dar esos primeros pasos vacilantes. «Por fin te vieron», dijo, con la voz cargada de emoción. El corazón de Marcus se llenó de orgullo y sintió un nudo en la garganta con una mezcla de alegría y alivio. No era solo que Devin estuviera de pie, sino que, por primera vez, Marcus podía vislumbrar un futuro que no estuviera definido por la lucha y el sacrificio. Por primera vez, el mundo los veía a ambos, no como hombres invisibles, sino como personas importantes. Unos meses después, Marcus se encontraba en una colina con vistas a un campo de pruebas, escudriñando el horizonte mientras uno de sus alumnos se preparaba para volar una avioneta por primera vez. Las manos del chico temblaban de emoción y nervios, pero Marcus podía ver la chispa en sus ojos, la misma que había en los suyos cuando puso las manos por primera vez en un motor. Era una sensación de potencial ilimitado, de esperanza contra todo pronóstico. Marcus sonrió,
con las manos aún manchadas de grasa, el viento tirando de su ropa. Había recorrido un largo camino desde los días en que apenas subsistía, desde ser un hombre ignorado e infravalorado. Había luchado por su lugar en el mundo, no con grandes gestos ni atención mediática, sino con una determinación silenciosa e inquebrantable. Y ahora, mientras el avión empezaba a rodar por la pista, supo que ya no se trataba solo de arreglar aviones. Se trataba de levantar a otros, de darles alas para remontar el vuelo cuando el mundo siempre les había dicho que se quedaran en tierra.